odres dispuestos a exaltar al Señor por medio de nosotros. El tema de hoy, mis hermanos, es escudriñando nuestro interior. Aleluya. Creo que me tardé más buscando el nombre de la clase que de lo que era la clase. Porque cuando nos adentremos, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta lo que es el alma, el espíritu, el cuerpo. Cuando habla de nuestros pensamientos, la voluntad. De verdad que yo buscando el tema de la voluntad es un tema tan extenso que yo dije, wow, como que se hizo otra clase solo en la voluntad humana. Imagínense nada más, es tan extenso, pero Dios ha sido bueno. Nos ha dado la sabiduría del Señor para estar aquí, poder traer las escrituras. Les damos la bienvenida a los que están en esta casa, a los que nos están viendo en Facebook. Dios ha sido bueno, mis hermanos. La palabra ya está orada, está ungida en el nombre de Jesús. Si quieren escribir el título de la clase es Escudriñando nuestro interior. Amén. Dejemos que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestra vida, de cada uno de ustedes, mis hermanos. Dispongan su corazón para que esta noche la palabra sea una palabra que cobre vida en cada uno de ustedes y de mí misma también. Pues créanme, haciendo la palabra ya estaba yo reviviendo otra vez. Dice así, vamos a comenzar, dice: cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? ¿Qué pasó instantáneamente en nuestra vida? Pasé de ser nadie, de ser una persona cualquiera, a ser que hijo. Pasamos a ser hijos de Dios. Instantáneamente cuando reconocimos al Señor Jesucristo y lo aceptamos en nuestra vida, dice que pasamos a ser hijos, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque fuimos lavados con la sangre de Cristo. Y cuando muramos tenemos el derecho ganado ¿de qué? De ir al cielo y tener una vida eterna. Imagínense, aparte de ser hijos, tenemos todavía una herencia, mis hijos, que es ¿qué? Una vida eterna con el Señor, ¿verdad? Dios es maravilloso. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios es tan bueno. Después de haber sido enemigos de Cristo, pasamos a ser hijos, sin tener que hacer nada, simplemente por haberlo aceptado y recibido en nuestros corazones. Miren la misericordia del Señor. Dios es maravilloso. Pero aún así, dice, sin embargo, esto no significa que el creyente por eso ya sea totalmente libre, ¿verdad? Y que diga, acepté a Cristo, yo ya soy libre y no tengo problemas ni tribulaciones. Porque eso es lo que mucha gente, hay gente que lo ha escuchado, que eso es lo que presenta el Evangelio. Aceptando al Señor, se acabó tu lucha, tu problema, no más peleas con demonios, se te quita lo endemoniado. Aceptando al Señor Jesucristo, y nos vamos a dar cuenta que todo eso puede pasar, sí, todo eso puede pasar, pero necesitamos un proceso de liberación y sanación. El Señor ha hecho lo suyo, nos ha dado su sangre preciosa, limpió nuestros pecados, pero a nosotros nos corresponde hacer ¿qué? El resto. Y ahí vamos a ver cómo trabaja la voluntad. Y créame que la voluntad, wow, tremendo. Es tremendo, mis hijos. Dice, hay quienes en su vida pasada arrastran muchas ataduras del pasado. Yo creo que aquí, si todos estamos aquí, es porque todos traemos cola que nos pisen, por así decirlo, que nos pisaran. Todos traíamos cosas arrastrando, ¿verdad? De nuestros antepasados, ya sea familiares, ya sea de las cosas que nosotros mismos hicimos o nos hicieron. Hay muchas ataduras y cargas que han estado en nuestra vida. Y así venimos al Señor Jesucristo cuando lo aceptamos. Y el Señor perdonó nuestros pecados, pero continuamos arrastrando, mis hermanos, con todas esas ataduras del pasado. Dice, y una de ellas, ¿alguien me pudiera decir cuál alguna de ellas sería esas ataduras que traemos del pasado? De nuestra vieja manera de vivir. Malas costumbres. Pudiera ser la ira. ¿Qué más?
depresión, amargura, resentimiento, falta de perdón, rechazo y otras muchas varias que vamos a seguir viendo adelante. Para entrar a la palabra vamos a leer Tito 3:7. Recuérdense. De 3 al 7. Tito 3 al 7, sí. Recuérdense que yo traigo a veces otra versión. Dice, la honramos la palabra en el nombre de Jesús. Y lo voy a leer, dice así. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. En otro tiempo, fíjense lo que dice. En otro tiempo, porque ahora estamos, ¿qué? En Cristo y ahora somos, ¿qué? Nueva criatura y hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice, en otro tiempo éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos con otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él que nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia que nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo. ¿Qué fue lo que nos dio el Señor? Dice aquí, un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó, dice, y vida nueva por medio del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Y quién es el que nos dio la vida nueva? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos da la vida nueva. Jesucristo, por su sangre preciosa y su misericordia, nos da la vida eterna y perdón de pecados. Pero ¿por qué es necesario el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Para qué? Para darnos vida nueva, ¿verdad? ¿Y cuál es la nueva vida? Donde no está la ira, el resentimiento, el celo, el enojo. Donde no están todas esas malas acciones que teníamos anteriormente. Y continuamos, dice así. Por su gracia Él nos hizo justos ante sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar. Gracias, pastor, está bien. Que vamos a heredar la vida eterna. Tenemos seguridad en Cristo que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Dios es maravilloso. Démosle un aplauso al Señor, porque todavía de que nos limpia, nos perdona, nos limpia, aún así nos da una vida nueva. Dice, por lo tanto, todo creyente debe pasar por un proceso de restauración de alma. Cada uno de nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, perdonó nuestros pecados, recibimos al Espíritu Santo, pero es necesario pasar una restauración de nuestra alma. Convencidos de que la redención perfecta ejecutada en la cruz por Jesucristo fue más que suficiente para darnos libertad y sanarnos de las heridas del pasado. Pero ¿por qué en el alma? Vamos a ver por qué en el alma. Dice, el alma puede llegar a tener algunas características que nos hacen recordar a un asno, a un burro. Piénsenlo así, cuando hablen del alma carnal, piensen que es como un burro. Yo me recuerdo cuando recién estaba convertida al Señor, con los años, había una cosa que había mucha terquedad en mí, una necedad. Y no es que es así, no, la palabra, y es así, y es así. Había mucha necedad. Y me recuerdo que yo tenía muchos sueños. Y uno de los sueños que siempre tenía constantemente, que decía yo, es como repetitivo y repetitivo. No la misma noche, varios días lo llegué a tener. Era yo cruzando con un caballo. No digo asno, pero era como un caballo. Y yo cruzaba el río con él. El lago, perdón. Y era un lago muy hermoso. El problema es que el caballo nunca no me podía llevar a la orilla, porque era tan necio, tan terco,
que hacía champuteadero y hacía con el agua y todo, y nunca me podía cruzar. Y yo por más que agarraba, y algo que no se me olvida, que ese caballo tenía como un freno, como unas cuerdas, y yo lo agarraba y le hacía y la cuerda se le caía, y yo no lo agarraba bien de la cuerda, y bueno, hacía mi desorden. Total que yo no podía cruzar ese como río, no sé qué era, pero era muy hermoso. Y yo no entendía porque hasta que yo di con el versículo, hasta que yo di con la palabra donde nos dice, mis hermanos, que la lengua, esa es nuestra lengua, tenemos que refrenar nuestra lengua. Dice que es la que controla, en sí la lengua puede controlar todo nuestro ser, nuestro cuerpo. Este cuerpo tan grande como un ser tan pequeño puede controlarnos. Y controlarnos y manipularnos no solo a nosotros, sino también a los demás. O sea, tiene una influencia poderosa. Y yo no lo entendí hasta que con el tiempo, pues el Señor me dio la revelación y yo dije, ay. Y ya después ya andaba yo con el caballito así ya bien tranquila, ¿verdad? Pero eso ¿qué es lo que me estaba hablando el Señor? Que era yo misma, yo no me podía refrenar. Había áreas en las que yo estaba teniendo control y que estaba teniendo victoria, pero había otras áreas en las cuales yo aún seguía sin refrenar y sin controlar. Entonces es necesario que sea el Espíritu Santo muchas de las veces que nos dé la revelación de cuáles son las áreas que tenemos que continuar cambiando. Porque siempre me decían mi familia, mi esposo, y yo decía, ay, y que cómo que voy a ser necia, los necios son ellos, o los tercos son ellos, pero no lo veía yo. Hasta que el Señor va manifestándonos y enseñándonos, es ahí donde decimos, ok, creo que aquí ya se está poniendo seria la cosa, ¿verdad? Aquí ya no es la familia viendo los defectos, sino ya Dios diciéndonos, mira, esta es tu área y esta es el área que tienes que controlar. Es necesario, mis hermanos, que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, porque si lo hacemos con nuestro propio esfuerzo, créame, le va a durar un día, 2 días, y de ahí regresa a ser lo mismo. Y continuamos, dice, bueno, las características del alma pueden hacernos recordar al ser como un asno, dice, porque el asno es testarudo, rebelde, rudo y desobediente. Esencialmente el alma es donde se reside el egoísmo. Recordemos cuando la gente dice, ay, es que el alma, pensamos que el alma es un lugar de limpieza, un alma pura, es donde está, ay, ahí en el alma. No, en el alma es donde se esconde lo más fellito de nuestro ser. Así que continuamos, dice, reside el egoísmo, también se reside la vanidad, la jactancia, que puede ser el mismo orgullo, la vanagloria, la egolatría, la ostentación, aquellos que se creen tener mucho y andan despilfarrando dinero y diciendo que tienen de lo mejor. La arrogancia, dice, esa naturaleza necesita ser renovada y transformada. ¿Cuál de todas? Simplemente una, el alma. Solamente el alma. Si renovamos y cambiamos nuestra alma, créame que todas estas malas costumbres que traíamos arrastrando se tienen que ir. Se tienen que ir. Vamos a ver, existen 2 tipos de vida. Dice la vida del espíritu y la vida del alma. Hay 2 diferencias. Dice la vida del espíritu y la vida del alma. Dice, nuestra alma es la que percibe las cosas en la esfera psicológica. ¿Por qué decimos en psicológica? Bueno, en griego se le llama psuche. La palabra alma en griego es psuche. Se escribe P de Pedro, S de sol, U, J de jarro y E. Dice que proviene de la palabra y de la raíz de la psicología. Imagínense nada más. Dice que nuestra alma es la que percibe la psicología, psicológicamente. Entonces, si estamos hablando psicológicamente, es lo que vemos, ¿verdad? Psicológicamente es... ¿Perdón, Maro? Es lo que sentimos, claro que sí.
Dice, en el alma se encuentra nuestra personalidad, está nuestra esencia, ¿quiénes somos nosotros? Porque el hermano Hugo y yo tenemos al Señor Jesucristo en nuestra vida y tenemos al Espíritu Santo y es el mismo. Es el mismo, tenemos el Espíritu que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero nuestra alma no es igual. ¿Por qué? Porque en el alma del hermano Hugo es donde están sus emociones, el recuerdo de su mamá, el recuerdo de su hermana, es donde se encuentra quién lo hirió, quién no lo hirió, quién es el que le dio amor, quién es el que lo abandonó, quién es el que le dio la mano, quién es el que lo corrigió, el que lo enseñó. Ahí en el alma es donde se encuentran todas nuestras emociones. Como ser humano, como dijo el varón, nuestro ser, ¿verdad? Psicológicamente, o sea, lo natural. Es ahí donde se esconde, en el alma. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, en esta vida y en el Evangelio de Cristo, ¿qué es lo que más importa salvar? ¿El cuerpo? El alma, ¿verdad? Y diríamos, yo tengo que cambiar mi espíritu. Tu espíritu es de Dios, ese se va a ir con él. El cuerpo se queda en la tierra, se lo comen los gusanos. Pero ¿y el alma? Ahí es donde está su esencia. En el alma es donde, si usted se va a ir al cielo, usted va a esperar allá que venga su familia. Cuando venga a entrar a su mamá, su hijo va a decir, aquí estoy yo, soy Hugo, soy yo, mírenme. El recuerdo, todo se lo lleva a él completamente. En su esencia, como está ahora él, si está firme delante de las cosas del Señor, en su esencia ahora, y el Señor se lo lleva, así se va directamente con el Señor, con esencia, con su alma se la lleva. Su alma, el alma, mis hermanos, es la que tenemos que trabajar, purificar y limpiar. Es necesario que el alma sea cambiada y transformada. No solo los pensamientos. Los pensamientos los cambio ahorita y de rato ya está haciendo otra cosa. Entonces realmente todo viene del alma, porque el alma es la que le da la orden ¿a quién? A los pensamientos. El alma le da la orden a la mano. Ella es la que manda todo de aquí. Su alma tiene falta de perdón y de aquella persona que le hizo la vida imposible y ya empieza a decir aquella malvada y ya está el corazón mal sintiendo, ya está la mente generando y ojalá se acerque para ponerle el pie o echarle agua caliente y ya está. ¿Por qué? Porque todo esto es un engrane que trabaja así, todo va fluyendo, la esencia va trabajando. Entonces aquí es donde nos damos cuenta cómo está el alma cuando está corrompida. Aquí todo emana del alma. Es maravilloso, créame que es maravilloso. Dice así, continuamos, ¿verdad? Dice, con nuestra alma pensamos, razonamos, con el alma también razonamos. Lo llevamos todo, como dijimos, que a la psicología, ¿verdad? Que decimos, aquel hermano, aquella hermana me dijo una palabra, pero yo siento que no era así. Siento que era acá. Pero de acuerdo a cómo está su alma, está su corazón y su mente. Entonces, por eso hay gente que a veces como que la recibe en el espíritu y hay gente que la recibe, dice, en la carne. No, la recibe con el alma. Es donde se generan las emociones. Y continuamos, dice así. Dice, experimentamos emociones, también con el alma experimentamos emociones. Felicidad, experimentamos el amor, la tristeza, experimentamos la ira, el alivio y la compasión. Ahí están las emociones. Dice, asimismo somos capaces de determinar y elegir y de tomar decisiones. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión importante para mi vida, y una de ellas fue al Señor Jesucristo, entonces la tomé con mi pensamiento, con mi deseo. ¿Cómo fue tomar esa decisión? Cuando aceptaron al Señor Jesucristo. Con el alma. ¿Por qué? Porque en el alma también está ¿qué? La voluntad. La voluntad. Y como decir, tantas veces que nos presentaban al Señor y decíamos, no, después, o no, no quiero, no. Llegó un momento en que decimos, no lo hicimos por impulso, no. La voluntad salió de nuestra alma. Nuestra alma, donde están todos los deseos, buenos o malos, que se están generando dentro de ahí, llegó un punto donde nuestra alma dice, es tiempo. La voluntad salió de nuestra alma. El alma le dio permiso.
El alma le dio permiso para poder aceptar al Señor Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos, mis hermanos, sobre todas las cosas, poner el alma, no necesitamos la voluntad. Al final del día, sobre todas las cosas, sobre lo más grande que hay, el alma, el pensamiento, la psicología, es la voluntad. Porque la voluntad es la que va a controlar, ¿qué? El alma. La voluntad, mis hermanos, es la que controla las decisiones, hacer lo bueno o hacer lo malo. Aún así mi alma tenga cosas buenas y yo diga, no, yo quiero hacerle bien a mi hermana, quiero hacerle el favor, yo lo voy a hacer. Pero si mi voluntad es más fuerte y dice no, no lo voy a hacer. La voluntad es la que nos tiene controlados. Por eso más adelante nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que la voluntad, dice que el Señor se haga cargo de nuestra voluntad en Cristo Jesús, que sea Él el que la renueve. ¿Por qué? Y no dice renueva mi alma, dice renueva mi voluntad. Porque Dios no puede quitarle la decisión de sí o no. Ahí es donde está la voluntad. Dios lo único que puede hacer es enseñarle a cambiarla, a limpiarla, donde está esa vieja manera. Es lo único que puede hacer Dios, es enseñarnos. Pero al día de mañana nosotros tomamos la decisión si queremos cambiar o no. ¿Por medio de qué? De la voluntad. Y lo vamos a ver más adelante. Continuemos. Dice así. Dice, nosotros somos capaces de determinar y elegir y tomar decisiones por medio de la voluntad. Dice, y todo esto tiene un lugar dentro de nuestra alma. Por eso es necesario que el alma sea cambiada. De lo contrario, no vamos a poder disfrutar de la vida abundante que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no ponemos la voluntad a Cristo para cambiar o para mejorar, créame que nada va a pasar en su vida. Aún así en su alma haya cosas buenas, aún así en su alma haya un corazón bueno, bondadoso, dadivoso. Aún así, si la voluntad no está en usted, usted no va a hacer cambios para Cristo, créame. Yo he conocido gente maravillosa con un alma tan preciosa que yo digo, wow, de verdad esta gente está bien educada, es bien linda, se siente. Pero de ella más no quieren nada con Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen una voluntad inquebrantable. No se han dispuesto, no la han dispuesto para el Señor. Y a veces decimos, es duro, sí, pero yo tengo, ¿a los cuántos años conocí al Señor? Me parece que tenía 33 años cuando recibí al Señor. O sea que realmente yo tenía una buena alma, sí tenía una buena alma, era buena persona a veces, ¿verdad? Era buena persona, había cosas buenas, pero al final del día mi voluntad no estaba para eso. Mi voluntad decía, no quiero, no necesito, yo estoy bien, era inquebrantable. Y continuamos, dice, el hombre tiene una voluntad soberana para escoger si hace lo bueno o lo malo. Eso también le permite decidir si quiere servir a Dios o al diablo. ¿Nuestra alma? ¿Es nuestra alma la que toma esa decisión? Sí. ¿Por medio de qué? De la voluntad. O sea, al final del día, la voluntad misma es la que le da la orden al alma si reacciona o no. Si manda el pensamiento, si manda la voz firme que dice sí o que dice no. Dice, como Dios no tiene prisiones en el cielo, es sumamente importante que tratemos con nuestra vieja voluntad, a fin de hacer lo que a Dios le agrada que hagamos. Hagamos uso de la voluntad de Cristo, y de esa forma nuestro hombre se va a ir formando según lo que piensa y según lo que vivamos, ¿verdad? Por medio de la palabra, ya sea emocionalmente, nos vamos a ir desarrollando con la palabra de Dios. Entonces realmente sí podemos controlar la voluntad, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, ¿haz qué? ¿Tu voluntad en dónde? En mi vida. Y es algo que Dios quiere. Es algo que Dios quiere. Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida. No dice, cámbiame, quítame la voluntad y ponme la tuya. No. Dios no nos puede quitar eso. Dios no puede quitárnoslo. Porque pudiéramos decir como es libre albedrío. Es la voluntad.
La voluntad es el libre albedrío. Dios no nos lo puede quitar. Dios puede ayudarnos a cambiarlo, pero no lo puede quitar. Porque esa es una decisión de nosotros. ¿Queremos servirle a Dios o queremos servirle al diablo? Dios es maravilloso, mis hermanos. Y continuamos, dice así. Dice, todo esto determina lo que el hombre será. El hombre por sí siempre está inclinado para pecar y ir en contra de Dios con la desobediencia. Dice, fuimos en contra de la voluntad de la palabra de Dios. Ezequiel 18:20. Esa es la desobediencia. Ir en contra de la voluntad de Dios en la palabra. Ezequiel 18:20 dice, la persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente sí somos dueños de la voluntad, ¿verdad? Nosotros podemos decidir. ¿Cómo dice? Dígame, pastor. ¿Cómo empieza ahí diciendo? La persona que peque es la que morirá. Aquí dice, el alma que pecare, esa morirá. A ver, léamelo, pastor. El alma que pecare, ese morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sobre él. Entonces dice, el alma, ¿verdad? Que pecare. Pues el alma está en sí, es individual. Entonces es lo mismo, el alma o la persona que pecare, esa es la que va a morir. Si nosotros seguimos actuando bajo una voluntad rebelde a la palabra de Dios, tengámoslo por seguro que tenemos el juicio. Y no es el juicio eterno con Cristo. El juicio es del infierno, mis hermanos, por pecadores y porque no queremos arrepentirnos. Si hiciéramos la voluntad del Padre, todas las cosas buenas vendrían para nosotros, ¿verdad? Y continuamos, dice, entonces, ¿por qué nos preguntamos? Entonces, ¿por qué muchas de las veces nos cuesta dejar de hacer algo? Y yo lo he escuchado un montón de veces, es que realmente yo lo he intentado y no he podido. Yo he querido cambiar ese mal hábito y le llaman mal hábito. Y no he podido, sigo regresando a lo mismo. Y ya lo he intentado y he ido a programas y he hecho esto y he hecho el otro, he hecho ayuno. No dice que con ayuno. No dice que con ayuno, ¿por qué? Porque no hemos podido cambiar las circunstancias muchas de las veces que se encuentran en malas emociones en nuestra alma. Porque no nos hemos dispuesto. Porque realmente no nos hemos dado cuenta que es la voluntad. Y a veces decimos, es que con un ayuno, esa es mi voluntad, hacer un ayuno para que se vaya. No, la voluntad es hacer la palabra de Dios como lo dice el Señor claramente. Nos vamos poniendo nosotros las formas de querer cambiar, pero no nos basamos a la palabra. No, hermana, hermano o hermana, ¿cómo ve? ¿Cómo le hago para cambiar esta área? No, pues váyase a este lugar, allá lo van a ayudar. Vaya allá que le pongan la mano, lo van a ungir y van a orar por usted. Pero usted sigue con la misma voluntad pecaminosa. Usted sigue sin tener la voluntad para buscar de Dios, para acercarse a los servicios, para hacer un esfuerzo y leer la palabra de Dios en la noche, en el día, para meterse en oración. No tiene la voluntad ni siquiera para servir, para hacer algo para Dios, y quiere ser cambiado y renovado. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Buscando a los hermanos en Cristo ungidos para que le pongan la mano y llore. Y no dudo que en ese momento la gloria de Dios vaya a descender sobre su vida. Pero nada más. Su voluntad, la voluntad no es cambiada como una varita mágica. La voluntad es trabajo de cada uno de nosotros. Usted tiene que trabajar la voluntad. Y la voluntad está fácil. Es sí o no. Esa es la voluntad. Sí o no. Nada más, así de fácil.
Búsquelo de esa manera y se le va a hacer mucho más fácil querer cambiar. Querer cambiar. ¿Cuántas de las veces hemos tenido la disposición de decir, Señor, hoy tengo tiempo libre? Y a veces decimos, no tengo tiempo para buscar de Dios. Y cuando Dios le da el tiempo, ¿qué hace? Se sienta, mejor voy a ver tele un ratito. Y cuando acordó ya se aventó una maratónica de series o a saber. Se quedó sin orar. Se quedó sin leer. Yo en la noche, perdóname, Señor, tú sabes. ¿Tú sabes qué? Y queremos que Dios nos hable. Si nos habla, no hace descender el fuego sobre nosotros. Porque va a decir, yo sé que no te esforzaste, que no pusiste tu voluntad ante mi palabra, ante lo que yo te dije, orar y velar de día y de noche. ¿Quieres ser cambiado? ¿Quieres ser transformado? Cambia, dispón tu voluntad para mí. Así tiene que ser, mis hermanos. Recordemos, si estamos en Cristo Jesús, la voluntad ya no es nuestra. Tiene que ser de Él. Tiene que ser de Él. Por eso decimos, wow, los profetas, los apóstoles, todos aquellos que caminaron con el Señor, que le creyeron al Señor, wow, qué maravilloso, yo quiero ser como Él. Pues para ser como Él tienes que disponer tu voluntad primero para Cristo. Porque Jesucristo les decía dónde iban a vivir, a dónde iban a caminar, con quién iban a ir, qué era lo que iban a hacer. La voluntad totalmente se la habían entregado al Señor. Y si realmente nosotros queremos esa gloria, entreguémosle la voluntad al Señor. No es nuestra, mis hermanos. Digamos, Señor, haz conmigo lo que quieras, pero no toques mi voluntad. Porque ahí siguen las carnalidades que todavía como que no he dejado. Ahí con el tiempo te vas a quedar con ese gusanerío. Si no te pones firme, con el tiempo, mis hermanos, eso se hace gusano si se queda ahí, mire, de verdad les digo. Y continuamos, ¿verdad? Dice así, entonces el mayor obstáculo que encontramos siempre para hacer la voluntad de Dios, ¿cuál es? Qué rápido me lo contestó el hermano. Dije, tómate en lo que les dicen. Dios es bueno, mis hermanos, así es. Dice que somos nosotros el mayor obstáculo para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios siempre quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces continuamos, dice, entonces, para poder hacer la voluntad de Dios, vamos a leer Filipenses 1:6. Y una de las cosas más hermosas es que nos vamos dando cuenta que la voluntad de cada uno de nosotros se va renovando. No se va acabando, se renueva. Quita lo viejo y pone lo nuevo. Y dice que una forma de renovar la voluntad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va renovando todos los malos hábitos que había en nosotros, los malos deseos, las malas costumbres, todo eso que estaba oculto ahí. Dice que la palabra de Dios se encarga de lavarlo y renovarlo. Dice, cuando la palabra de Dios empieza a renovar nuestra mente, dice, todo deseo inmediatamente va que todo deseo mundano empieza a desaparecer y empiezan a surgir los buenos deseos. Entonces es cuando la voluntad de Dios empieza a manifestar en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice así, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso es el Señor. Créame, no pierda las esperanzas. Si el Señor ya empezó a trabajar con usted, el Señor la va a terminar. Amén. El Señor va a terminar la obra en cada uno de nosotros. No pierda las esperanzas. Por eso a veces, aunque digamos, ay, es que aquel es bien cabezón, es que ni a la iglesia va. No pierda las esperanzas. El Señor empezó a trabajar con él, déjelo. El Señor va a hacer algo con la vida de él. Créame. Dice, la mente no renovada envía constantemente pensamientos a las emociones. Y díganme si no es verdad.
Mis hermanos, la mente que no ha sido renovada en Cristo constantemente está actuando bajo las emociones otra vez, bajo el cansancio, bajo la tristeza, la desesperación, bajo la ira, bajo la contienda, bajo el chisme y otras, las malas palabras, los malos hábitos. Y eso es porque no es una mente que aún no ha sido renovada. Y a veces decimos, pero este hermano tiene 10, 15 años en el ministerio. Sí, pero él no ha sido renovado. Él puede estar viniendo a la iglesia, pero nosotros no conocemos. Él puede venir, si hay servicio todos los días, él está aquí abriendo para todos los días de servicio. Pero no significa que él esté llevando a cabo la palabra de Dios en su voluntad. No significa que el Señor nos dice en su voluntad que no robemos y él sigue robando. O que el Señor dice que no blasfememos y él sigue blasfemando. O que no forniquemos y tal vez están en fornicación. O que no caigamos en el alcoholismo y otras cosas y ellos siguen haciéndolo. Entonces ellos están cayendo en que están haciendo la voluntad de Dios. No, siguen haciendo su propia voluntad. Entonces la mente no ha sido cambiada porque la voluntad no ha sido cambiada. Quiere cambiar los pensamientos para mejores, para poder servir al Señor. Cambie su voluntad. Empiece a creerle a Dios, empiece a trabajar para Dios. Y créame, cuando empezamos con esos pasitos de bebé, cuando acuerde, usted ya va a andar corriendo por donde quiera. Porque vamos a tener esa fuerza en la voluntad. Ya no va a ser un área débil de nuestra vida. No va a ser un área débil, va a ser un área ya fuerte por medio de la palabra de Jesucristo. Dispongámoslo para el Señor. Dice, la mente y las emociones buscan constantemente seducir la voluntad. Las emociones constantemente, a veces usted le puede decir a uno de sus hijos, vete a jugar fútbol, pero aquí afuera nada más. Y el Señor dice sí, porque tiene la orden que fue ahí, pero su misma voluntad le dice, no pasa nada. Vete a las canchas y allá hay más niños jugando. Allá sí está el lugar donde puedes jugar y hay campo abierto, vete para allá, no pasa nada. Entonces el niño dice, es verdad, no pasa nada, o sea, aquí está más cerquita. Y se va, desobedeciendo la orden que el papá le dijo que se mantuviera solamente en este lugar. Si el papá lo hizo fue para tenerlo protegido, para tenerlo vigilando y protegido de cualquier cosa que pueda pasar. Pero el joven él no piensa en el peligro, en que alguien puede golpearlo, puede haber niños más grandes y lastimarlo, o que se puede perder. Él no piensa nada de eso, él lo que piensa es en su voluntad, en su emoción de que la cancha está más grande, de que la cancha puede tener más niños para jugar. No piensa en los peligros. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Pensamos que no tiene nada de malo. A veces decir, ay no, una mentirita, o ay no pasa nada, con que le di un besito así de piquito al novio no pasa nada. Créame, cuando empiezan a suceder esas cosas, las emociones empiezan a actuar de acuerdo a la voluntad pecaminosa que usted tenía. Y ya es ahí donde ándele, cuando acuerda ya cayó y embarazada, o con hijo, o whatever. ¿Por qué? Porque aún estaba la mentalidad sin cambiar. ¿Y a causa de qué? De que nuestra voluntad seguía siendo pecaminosa, sin estar renovada por la palabra de Dios. Por eso enfatizamos siempre, la importancia es la alabanza, la adoración, sí. Porque eso vivifica nuestro espíritu, nos da la alegría. Aunque estemos llorando, tenemos gozo, lloramos de gozo, lloramos de alegría, hacemos comunión con el Señor. Pero la alabanza y la adoración no me va a transformar. La alabanza y la adoración puede llegar al Señor y a mi vida en ese momento, pero no significa que vaya a haber cambios en mi vida, en mis emociones. No, lo único que hace cambiar mi vida es la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios, cuando actuamos a la voluntad de Cristo, es que todo empieza a mejorar en nuestra vida. Solamente así. Démosle un aplauso al Señor. Porque es bueno, mis hermanos, seamos obedientes al Señor. Dios es bueno. Siempre decimos, heme aquí, heme aquí, heme aquí. Es decir, haz conmigo lo que quieras. Mi voluntad no es más, sino tú. Haz lo que tú quieras conmigo.
Por eso a veces decimos cosas y a veces no sabemos ni lo que decimos. Nos comprometemos con el Señor y no sabemos ni cómo nos comprometimos y después no queremos hacer nada. Vamos a leer Salmos 143:10. Así que como hemos podido ver, la mente y las emociones buscaron seducir y conquistar nuestra voluntad, ¿verdad? Por esa razón el hombre no puede parar de hacer las cosas que son desagradables a Dios. Salmo, sí, dígame. 143:10. Salmo 143:10 dice así. ¿Alguien que lo tenga otra traducción? ¿Podemos leerlo? ¿Lo leo yo? Dígale, varón, sígale. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A tierra de rectitud, ¿verdad? Ok, dice, enséñame a hacer ¿qué? Tu voluntad. Tu voluntad, está claro. Está claro, ¿verdad? No dice cámbiame, transfórmame, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno, aquí dice, sin obstáculos. ¿Qué nos está enseñando el mismo Dios? Nos dice, ¿qué le estamos diciendo? Dios mismo nos enseña a hacer su voluntad. No dice que la quita o que la remueve. ¿Por qué? Porque el mismo Dios la ha puesto en la vida del hombre. La voluntad está sobre la vida del hombre como una barrera. Y el mismo Señor no puede traspasarla. No puede traspasarla. Él es el dueño de todo y de cada uno de nosotros. Pero el mismo Señor está limitado a ir más allá de nuestra voluntad. Porque tenemos decisión propia, algo que los ángeles no tienen. Algo que los ángeles no tienen. Ellos tienen que obedecer. Aún el mismo Satanás tiene que obedecer lo que Dios le dice. Aún los ángeles caídos, demonios, espíritus, potestades, huestes, tienen que obedecer en el nombre de Jesús y toda palabra de Dios. Pero fíjense qué tan grande somos ante los ojos del Señor, que nosotros sí podemos tener una decisión. Que Dios no nos puede obligar. No nos puede dar una orden. Pero si usted está en el mundo, Dios le da una orden y usted dice, ¿y qué voy a andar haciendo yo? Su padre el diablo es porque anda haciendo las mundanidades del mundo. Usted no le debe nada al Señor. Entonces Dios está limitado para poder obrar sobre su vida. ¿Por qué? Porque la voluntad no se la ha entregado a Cristo. Por eso es que no puede haber cambio en una persona del mundo si Dios no está ahí. Una persona del mundo puede ser cambiada, no liberada, cambiada su pensamiento para no beber alcohol, para no hacer más drogas, para dejar de ser infiel. Pero no significa que esos deseos no estén ahí. Ahí están dormiditos, guardaditos, arropaditos. No significa que se fueron. Porque si no está la palabra de Dios en la vida de ellos, eso no se va. No, pues nuestra voluntad no puede ser renovada totalmente, ni nuestros pensamientos, ni deseos, si no está Dios ahí. Porque dice que la palabra es la que purifica nuestra alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Las emociones, los deseos, la voluntad. Entonces, ¿qué es lo único que puede hacernos cambiar? La palabra de Dios. ¿Quiere cambiar la voluntad? La palabra de Dios. Está claro nada más. Por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculo. El Espíritu de Dios es necesario en nuestra vida para que nos guíe a través del proceso de ¿qué? De la palabra. Y de esa forma vamos a ser lavados y renovados para Cristo Jesús. No va a haber más voluntad ni deseos propios, sino que dices tú, Señor. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué hago yo, Señor? Solamente de esa forma vamos a poder reconocer y obedecer la voz de Dios a través de su palabra
en nuestra alma y nuestro espíritu. Creámoslo, démosle un aplauso al Señor, porque Dios es bueno. ¿Se oye confuso? Para todo el estudio se escucha confuso, pero es necesario que reconozcamos qué es lo que tenemos que cambiar y transformar. No es que venga aquí y le demos una oración y le demos 3 vueltas a la izquierda, 3 vueltas a la derecha, una ungida de aceite, una orada y ya renovado. No. Para ser renovado y cambiado es necesario la palabra. Por eso es necesario que se congregue, porque en la congregación hay palabra de Dios. Si usted no está haciendo el tiempo en su casa, venga todos los días a la iglesia a buscar palabra de Dios para que usted siga siendo renovado. Está siendo renovado en la iglesia y está siendo renovado en su casa. ¿Cómo? Buscando de Dios a través de la palabra. A través de la oración es maravillosa, claro que sí. La oración es lo mejor que puede haber, porque es una comunión con el Señor. Pero la palabra es la que es necesario primero en nuestras vidas para que pueda haber un cambio real en cada uno de nosotros. Dice, continuamos así. Bendito es el Señor Jesús. Dice, la voluntad del hombre consta de 5 capacidades. Si quieren escribirlo. La voluntad del hombre tiene 5 capacidades. Dice así, el primero es la decisión. Las 5, ¿verdad? Dice decisión, intención, el propósito, elección y deseo. En la voluntad es donde se originan las intenciones, las decisiones, los propósitos y los deseos. Por eso dice que la esencia de la rebelión es hacer siempre lo que queremos. ¿Por qué? Porque dice que la esencia de la rebelión es hacer lo que siempre queremos. Porque es nuestra propia elección, es nuestra propia decisión. Si la rebelión está en nuestra vida, no es porque el pastor me dice, ese rebelde, dile aquí, dile allá, no. Es porque nosotros tomamos esa decisión de ser así, de querer ir en contra. Ahí es donde se origina la rebelión, de querer ir en contra, de que Dios dice esto, no, pero yo pienso que es mejor así. Pero el Señor dice, no, pero yo pienso que es de esta forma. Pero que dice el pastor que vamos a hacer un servicio de este modo, no, pero yo pienso que de esta forma va a ser mucho mejor. Se está rebelando aún contra la autoridad. Podemos decir, qué exagerados. No hay exageración. Esto no es una exageración, es la obediencia. Es la obediencia. Créanmelo, aún cuando los jefes en el trabajo hacen cosas que a mí yo digo, no estoy de acuerdo, no me gusta, tengo que hacerlo. Me puedo quejar y decir, pero lo voy a tener que hacer. Y al final del día siempre digo, ay, como que no estuvo tan mala idea lo que dijeron que hiciéramos. Y así pasa con el Señor. El Señor a veces nos dice, mira, hazle de esta forma, no hagas esto. Y uno dice, no, Señor, que por qué. Y ya pues y ya lo hace uno de las regañadientes y de mala gana. Y uno dice, bueno, no estuvo tan mal, como que sí me está yendo mejor, como que sí está bien, vale la pena. Entonces realmente nos damos cuenta que la rebelión está en nosotros. Pero ¿a base de qué? De una decisión. La rebelión no entra sola. La rebelión nosotros somos los que les damos vida por la voluntad. Porque así mismo yo muchas de las veces, yo lo llegué a decir, cuando recién estaba convertida al Señor, yo le decía, ay no, es que si yo hubiera sido Adán o Eva, siempre decía, ¿cómo es posible que Adán, que Eva, que lo incitó para que cayera? ¿Y cómo es posible que Adán le entregó la autoridad para que hicieran lo que quisieran cuando él podía andar hasta con los animales, los leones en el mar? Y qué bárbaro, yo nunca hubiera hecho algo así. O cuando visto lo de Pedro, no hombre, Pedro, no, mátenme junto con Jesús, yo decía, y hasta lloraba porque yo lo sentía. De verdad, bueno, está loca, pero si yo sentía, decía, nunca, Señor, nunca. Y yo ahora me viera al Señor, me decía, Señor, ni me veas porque...
el Señor, ya ves, hija, ahí está la carne, ¿verdad? Los deseos siguen todavía la voluntad. Toda la voluntad realmente pensamos que porque ya tenemos un sentimiento, una emoción, ya somos de Cristo. No, ya son emociones. Las acciones que tienen poder y fuerza, ahí se ve que realmente Dios está trabajando la voluntad de Él sobre sus vidas. Ahí podemos ver que aunque vengan 2 o 3 a la iglesia, el pastor sigue teniendo ese espíritu, esa voluntad de decir, yo voy a orar, aunque a la oración solamente llegue él y la hermana Elvira, yo voy a ir orando, y sabe, como quiera solo va la hermana Elvira, mejor aquí oro yo en la casa. No, él se comprometió con el Señor, y él dice, vaya la hermana Elvira, no vaya, yo tengo que ir a la oración. Y si yo no alcancé a llegar al tiempo por cualquier cosa que estaba haciendo el Señor orando por alguien, él viene y se mete aquí de noche. Porque él tiene que cumplir con el día que le dijo al Señor. O sea, eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Tener la fuerza en hacer la voluntad de Dios. Dios no se comprometió con ustedes. Nosotros nos comprometimos con Dios. Dios le dijo, tienes tu voluntad. ¿Aceptas? Sí, aceptas, no. Fue su propia decisión. Su decisión es la que lo tiene aquí. La salvación y la vida eterna se la dio Jesucristo. Pero al final del día la voluntad suya es la que le dice, tienes que ir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. Ya fuiste antier, pero tienes que ir a la iglesia. Esa es la que tiene que cambiar esa voluntad. Cámbiela, transfórmela esa. Ay, pero es que ahora predico o enseñé al hermanito que es muy pasivo, es muy tranquilo y como que hasta sueño me da. Usted no está haciendo el compromiso. El hermanito está ahí dando la clase, no tiene problema con el Señor, él está buscando de Dios. Usted necesita de Dios. Usted es el que necesita someterse a la voluntad para Cristo. Usted es el que tiene que estar aquí. Venga o no venga usted, para nosotros, ¿cuál es el beneficio? Por el amor que les tenemos y decimos, no vino otra vez mi hermano, no vino otra vez mi hermana. Y eso duele en el corazón, porque si Señor, y luego después allá anda el Señor. ¿Y cómo los seguimos ayudando, Señor? Si están viendo la crisis, y dice mi mamá, estás viendo la crisis y no tincas. Están viendo la crisis, que migración, que si el cambio climático, que si no hay trabajo, que si la economía, que si aquí, que si allá los demonios, y no llegan ni a la iglesia. Siguen haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? No, siguen haciendo su voluntad, guiados porque por sus emociones. Todavía por sus emociones. Es que estoy cansado, es que tengo mucho trabajo, es que está muy lejos, es que se tarda mucho. Siguen siendo manipulados por las emociones. Entonces realmente cuando usted, es fácil, cuando usted va a reconocer que está caminando bajo la voluntad de Dios, cuando aquello que usted mismo estaba reteniendo está caminando ahora en su vida. Entonces usted se va a dar cuenta y va a decir, wow, siento que estoy cambiando. Realmente siento que Dios sí lo está transformando. Y créame, eso es porque ha dispuesto, le ha entregado la voluntad al Señor. Haz tu voluntad sobre mi vida. Y créame que el Señor lo quiere. El Señor quiere hacer la voluntad suya en cada una de nuestras vidas. Porque solamente así van a venir tiempos de refrigerio para nosotros. Démosle un aplauso al Señor. Porque Dios es bueno. Entonces, ¿verdad? Entonces la esencia de la rebelión es hacer siempre lo que queremos. Dice, cuando un creyente no ha sido renovado o no ha renovado su voluntad, siempre va a querer satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Como que mejor me echo un sueño, me duermo unos 20 minutos y me voy a la iglesia. Y ya medio se levantó a las 7 y dijo, otro ratito, alcanza a llegar en 10. Y se durmió y pasaron 2 horas, 3 horas. Ay, es que no me di cuenta, me quedé dormido. Oh, pero sabes que vas a trabajar mañana a las 7 y a las 6 estás parado. Con alarma y todo. Si llegaste del trabajo, duérmete, pero pon alarma. Y no a las 7 para que vengas corriendo a las 7:45 o 7:50. No, ponla a las 6:30 para que puedas venir a tiempo y no tener pretexto. O sea, realmente las emociones, la voluntad tiene que ser cambiada. Tiene que ser cambiada, mis hermanos. Y yo sí, yo aquí por aquí estoy viendo una, yo así a veces dice uno, no lo decimos por los demás, no, si yo aquí sí lo dije por alguien. Que siempre me sale, me dormí.
Ya basta, Señor, digo, ya. ¿Ya ven? Aquí llegó. Llegó la que se... el pastor. Aleluya. Dios es maravilloso, ¿verdad? Entonces vemos que hoy venció la voluntad del mundo, ¿verdad? Hoy sí venció su voluntad sobre todas las cosas. Dijo, Señor, hoy voy. Hoy su voluntad se la entregó al Señor. Démosle un aplauso por eso. Porque hoy no mandó la rebelión ni la carne. Hoy mandó el Señor Jesucristo a que se congregara. Dios es bueno. Por eso estoy yo también aquí. Un día más que hago la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con la voluntad? Con nuestra voluntad. Rindiéndola, ¿verdad? Quebrantándola. ¿Cómo quebrantándolo? Haciendo lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Rindiéndola a la palabra de Cristo. Vaciándola y llenándola de la voluntad de Dios. ¿Cómo la vamos a llenar? Vaciemos la voluntad de todas esas falsas emociones, de esa vanagloria que hay en nosotros, toda ira, toda mentira. Vaciémosla y llenémosla con la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su voluntad sobre nuestra vida. ¿Qué quieres de mí? Es que yo no sé qué quiere el Señor de mí. Agárrate la Biblia. En la palabra está claro qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. Simplemente no estemos buscando para que alguien ore por nosotros. Dígame qué quiere el Señor, qué tengo, qué hago. No, lea la palabra de Dios. El mismo Señor le va a manifestar qué es lo que quiere para su vida. Así de fácil. Nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que rendirnos a la palabra de Dios en obediencia. Dice, la palabra de Dios nos enseña a rendir nuestra voluntad como un acto de elección. Dice, Efesios 4, 22, 24. Vamos a leerlo. Efesios 4, 22, 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Qué dice que está qué? Viciado. Efesios 4, 22, 24. Mañoso. Es que es verdad. Ese es viciado, un mañoso, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre. Despójese del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Un mañoso, dice la hermana. Renuévense en el espíritu de ¿qué dice? De vuestra mente, ¿verdad? Entonces, mire cómo trabaja, ¿verdad? En la voluntad, los deseos, el alma, las emociones. ¿Y a dónde lo lleva? A la mente. Dice, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo Dios nos demuestra esto? A través de su palabra. A través de su palabra. Vamos a leer Efesios 4:31. Dice, Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjense nada más. Y nosotros, no le está diciendo al mundo, le está diciendo a los cristianos. Y que alguien del mundo viniera y diga que se quiten la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, chis. Pero no se supone que es cristiano. No se supone que eso lo tiene el de afuera y no el de adentro. Y nos lo está hablando a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros todavía venimos cargados con el alma pecaminosa, sucia. Traemos las viejas, ¿cómo se dice? Costumbres. Las viejas costumbres, las viejas mañas. Ya me quedé con esa palabra, las mañas. Colosenses 3:5 dice,
hacer morir pues lo terrenal en vosotros, que es la fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos, avaricias, que es también idolatría. ¿Por qué? Porque esto no está en la voluntad de Dios. Por eso es necesario que nos quitemos de todo esto, mis hermanos, que hagamos morir todo lo sucio, lo viejo que está en nuestra alma. Es necesario que sea renovada, porque nada de esto ha sido puesto por Dios. Todo esto fuimos nosotros que permitimos llenarnos. Nosotros tuvimos la decisión de ser idólatras, de ser amargados, airados, de ser enojados, de ser avariciosos, de tener malos deseos, de tener malas costumbres desordenadas. A veces estamos tanto el diablo no tiene que hacer nada. Nosotros somos el problema, el diablo no. Él no tiene problemas, él ya sabe qué va a hacer. Nosotros somos los del problema, porque aún no hemos rendido la voluntad a Dios, aún queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad, y a causa de eso no hay cambios en nuestra vida, porque nuestra alma sigue siendo la misma pecaminosa. Si Cristo viene, tenemos la salvación en Cristo y vida eterna, dice, porque aceptamos al Señor Jesucristo. Pero el Señor, el cuerpo lo va a dejar, el espíritu se lo va a llevar, y el alma ya sabe para dónde va. Va a tener un juicio, y créanme, no va a ser agradable, no va a ser nada agradable, mis hermanos. Por eso es necesario que nosotros cuidemos el alma. Antes de empezar a cuidarla, hay que limpiarla y prepararla para hacer la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Dice, nosotros somos los que tomamos la iniciativa de renunciar a toda área negativa que le desagrada a Dios. Yo puedo orar, interceder por usted, pero al final del día la decisión está en cada uno de nosotros, porque mi voluntad no es su voluntad. Cada uno de nosotros tenemos una voluntad, sí, pero tenemos que hacerla para Cristo. Bendiciones, varón. Entonces, al final del día nos damos cuenta, ¿verdad?, que al Señor decimos, ya Dios lo hizo todo, Cristo nos dio todo, la salvación y vida eterna, pero tenemos que cambiar y renovar la voluntad. Una voluntad para Cristo, dice. Tenemos que morir a todo lo malo. Dice, debemos de quitar nosotros todo aquello que nos impide crecer espiritualmente. ¿A poco hay cosas que nos impiden crecer espiritualmente? Sí. Claro que sí. Dígame a alguien alguna de ellas. El pecado. ¿Y el pecado actúa por sí solo? ¿Lo trajo Satanás a mi vida? Por las concupiscencias. ¿Y cómo fueron creadas las concupiscencias en nuestra vida, en nuestra mente? ¿Cómo se llevaron en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Pero a causa de qué? Del descuido, ¿verdad? Y decimos, de un descuido. Muchas de las veces no son descuidos. Sí, porque son decisiones. Porque recuérdese, todo está generado en la voluntad. Un descuido es aquello que no me di cuenta y se me salió y lo dije, ¡ay! Pero no, en la voluntad no. Por eso dice, está claro, la voluntad es sí o la voluntad es no. El Señor, nosotros ahora en Cristo sabemos que la fornicación no está bien. Que mejor se case en vez de que se esté quemando. O mejor darse un tiempo aparte hasta que el Señor le ponga a su esposa o a su esposo, pero no esté fornicando así. Porque estamos fornicando contra el cuerpo del Señor. Entonces al final del día no es una decisión o una que caí o como que ay no me di cuenta. No, sí se dio cuenta, porque usted tenía la voluntad de decir sí o de decir no. Entonces al final del día en su voluntad está su alma pecaminosa, sí, pecaminosa, que llevó a la mente los deseos y las concupiscencias a nuestra mente, y eso da fruto ¿qué? El pecado. Entonces al final del día fíjense nada más dónde está todo. ¿Dónde? En nosotros estaba tener el bien o tener el mal. El tener a Jesucristo o seguir haciendo las obras del mundo. ¿Eso estaba en quién? En nosotros. Porque Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, que lo conozcan, ¿verdad? Y dice que nosotros seamos testimonio como lo hicieron los apóstoles también.
¿Por qué el Señor quiere? ¿Para que traiga almas a la iglesia? No, porque el Señor no quiere que se pierdan, no quiere que se mueran. Hay gente que está sufriendo de dolor, de tristeza. Hay gente que está en depresión, en enfermedades, en muerte, mis hermanos. Tienen problemas sentimentales, económicos. Tienen depresiones, están siendo correteados por los demonios. Y por eso el Señor quiere que nosotros, conociendo la palabra de Dios y conociendo el Evangelio, llevemos ese aliento de vida. Que llevemos ese descanso al que no tiene descanso. Que llevemos paz al que siempre está en conflicto. Que le llevemos una nueva oportunidad, una esperanza de vida. Aquel que dice mejor morirse porque esta vida es un infierno. Esto no es un infierno. Nosotros mismos tomamos la decisión de vivir como en el infierno, pero la tierra no es el infierno. El diablo no hace la tierra como el infierno. Somos nosotros por la voluntad. Nosotros decidimos hacer nuestro tiempo como un infierno o como el cielo. Está en su voluntad. Usted se va a su casa y dice: aquí yo siento paz, siento a Cristo, siento a Dios. ¿Pero por qué? Porque en su casa usted hace la voluntad del Padre, lee la Biblia, ora, ayuna, canta alabanzas, adoración, y no permite chisme, mentira ni pleito. Es un lugar para Dios. Usted siente la presencia, pero no llegó: mándame tu presencia, y todo esto solo pasó por pasar. No, fue necesario que usted trabajara la voluntad. Quisiera la voluntad de Cristo sobre su hogar. Para que todo esto acontezca, usted tiene que empezar a trabajar con usted mismo. Señor, cambia a mi hijo, transforma a mi esposa, transforma a mi esposo. Pero usted sigue siendo un vanidoso, engreído, creído. Alguien dijo: oh, Jesús. O sea, seguimos con las viejas, ¿cómo se dice? Ay, Jesús ya está me saca. Costumbre, pastor, ya van dos que me saca el pastor. Seguimos con las viejas costumbres todavía. Y después venimos: Señor, estoy aquí. Y allá en la casa está en guerra y pleito. Pero el Señor sabe que no te estás sometiendo a la voluntad. El Señor sabe que la voluntad sigues haciéndola por rebelde. Porque no te quieres dejar perder que no quieres que el marido gane una batalla, o que la mujer gane una batalla, o que el hijo aquí y allá. No. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo. Queremos que nuestros hijos cambien, cambiemos nosotros. Hagamos la voluntad de Cristo. Y cuando ellos vean que nosotros estamos siendo cambiados y transformados, entonces van a decir: sí se puede. Porque mi mamá me quiere cambiar, pero ella está peor que yo. Y así son los hijos, créeme. El chiquitillo ese, que bonito, el chiquitillo, uno de los míos, que anda ahí: Jimmy, por favor. Y a veces está: Jimmy, que no me digas más, que no me digas. Jimmy, ya déjame, que quiero una mochila, que Jimmy, ya, por favor. No es bueno gritar, a Dios no le gusta. Y digo: mira, cuando les conviene, si dice a Dios no le gusta que grites, ¿verdad? No, porque son cosas serias. Yo digo: mira, Jimmy, mejor vete para allá, porque ya hasta se ríe. A Dios no le gusta que grites. Dice: no, mamá, no es bueno. Y como 2 horas atrás de mí: cómprame la mochila. Y yo: ay, Dios mío. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos una voluntad. Tenemos a Cristo en nuestra vida, sí. Ya aceptamos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestra vida? Amén. Levánteme la mano, que crea al hombre. Entonces, ¿a quién le vamos a rendir la voluntad? A Cristo, a Dios, ¿verdad? ¿Cómo? No haciendo lo que nosotros queremos o lo que nosotros creemos, sino lo que Dios quiere. Que seamos pasivos, que seamos amorosos, que no seamos rencorosos, ¿verdad? Que seamos agradecidos, que seamos amables, que seamos sinceros, que seamos dadivosos, bondadosos, que seamos humildes, que seamos serviciales. No para que mi esposo me vea que cambio, para que mis hijos me vean que cambio, no, para que Dios vea que he rendido la voluntad mía hacia Él. Amén. Y que Él pueda cambiar y transformarme. Esa es la ayuda que yo le pido al Señor. Esa es la fuerza que le debemos de pedir al Señor. Ayúdame a cambiar lo que no he podido cambiar. Yo no digo: hay áreas, es que hay áreas que el Señor que tiene que trabajar. No. Dios no tiene que trabajar sobre ninguna de sus áreas. Ya el Señor le dejó la palabra para que usted empiece a ser libre.
Le dejó la palabra. El que tiene que cambiar y transformar esas áreas nos corresponde a nosotros. Ya el Señor dio la vida por cada uno de nosotros para que no haya pecado, para que no venga el diablo y le diga: fuiste un alcohólico, un abusador, fuiste un drogadicto, un mentiroso, un ladrón, un rebelde, un asesino. Ya no, porque el Señor Jesucristo nos perdonó por medio del sacrificio en la cruz. A nosotros ya nada más nos corresponde, por medio de la palabra, lavar nuestra alma, nuestro espíritu, por medio de la palabra, que la voluntad de nosotros sea cambiada y transformada. Y así como el Señor me mostraba con el caballo que me daba y que me daba, el problema no era el caballo, el problema era yo, que yo no podía controlarlo. ¿Qué fue necesario para que yo pudiera controlarlo? La palabra de Dios es la que me enseñó a controlarlo. A que el Señor me dice que mejor me calle. Dice que si no tengo nada bueno que decir, que mejor me quede callado. Porque de esa forma no me meto a compromiso, que ya es que sin querer le dije. No lo dijiste sin querer. Lo dijiste porque aquí estaba lo que querías decir. Ah, no, pues yo no le quería decir, pero como me hizo enojar, se lo dije. Se me salió. No, se te salió, pero porque ya estaba aquí. No fue una casualidad, o que el diablo vino y te aventó el dardo y eso fue porque el diablo. No, eso ya estaba ahí en tu corazón. Ese mal deseo, ese mal pensamiento, esa mala decisión ya estaba en nuestro corazón. Y eso es porque, mis hermanos, porque es necesario que entremos en esto profundamente, porque tenemos que entender que Dios no tiene que hacer nada. Dios ya no tiene que hacer nada por nosotros. Él ya lo dio todo. Nos dio la salvación, la vida eterna. Dice que tenemos herencia juntamente con Él. Y dice el Señor que si obramos bien de acuerdo a la palabra, dice que las bendiciones van a chocar con nosotros. Yo no voy a tener que andar buscando quién me bendiga, quién ore por mí o quién me dé. Dice que las bendiciones solas van a llegar a mi vida sin que las pida. Nosotros lo hemos visto cuando hemos caminado en la obediencia de Dios. En la palabra hemos visto las bendiciones venir sin esperarlas. Y así es como nos sorprende y nos enamora el Señor, porque vemos que Dios es grande y es real. Pero por eso el Señor quiere que cambiemos, porque Dios no nos puede, mis hermanos, no nos puede recompensar si nosotros no cambiamos. Nosotros no podemos darles una bendición a nuestros hijos si ellos no empiezan a cambiar o obedecer. Entonces es necesario cambiar y transformar la voluntad, ¿verdad que sí? Amén. Y créanme, cuando yo estaba haciendo la clase dije: Señor, ¿y? Aquí ya no hay cómo decir que el diablo se aprovechó de mi debilidad. Si había una debilidad fue culpa mía, porque yo fue la que no me afirmé en la palabra de Dios. Amén. Así como Jesucristo, cuando estaba en el desierto, el Señor no había comido y estaba en una debilidad, pudiéramos decirlo, de carne y de espíritu, pero aún así Él tenía la palabra y Él peleaba con la palabra, y por eso es que Él no cayó en la tentación. Por causa de la palabra tenía la fuerza. Y así nosotros no podemos caer en la voluntad pecaminosa que aún está en nuestra vida. Si nosotros tenemos la palabra de Dios, vamos a estar firmes. Y nuestro sí va a ser sí, y nuestro no va a ser no. De hoy en adelante creamos que esa va a ser nuestra respuesta. Sí a las cosas de Dios y no al pecado y a la vanidad del mundo, ¿verdad? Amén. Bendito es el Señor Jesús. Démosle un aplauso al Señor, porque es bueno. Estamos por terminar, pero este tema, mis hermanos, es muy extenso. De verdad les digo, es extenso, y me gustaría que lo continuáramos, porque vamos a ir hablando de la voluntad, del alma, del espíritu, del cuerpo. Y de esa forma, cuando aprendemos, ¿saben que es tan importante las clases? Porque cuando aprendemos cómo estamos constituidos, decimos: wow. Entonces yo realmente siempre estuve lidiando con esta área sobre mi vida, pensando por qué Dios no la cambiaba, o por qué Dios no la quitaba, y por qué Dios no me ayudaba a vencerla, cuando realmente está en la voluntad de nosotros, nada más. Nada más. Vamos a ir a un último capítulo. Bendito es el Señor Jesús.
Entonces dice, tenemos que hacer ¿qué? Morir todo lo malo que haya en nosotros. Tenemos que quitar y remover todos aquellos pensamientos, malas costumbres que estén dentro de nosotros, las cuales nos impiden crecer espiritualmente. Así que desde hoy comencemos a renunciar. Una de ellas, podemos empezar a renunciar desde ahora a la amargura, a la ira, al pasado, a todo deseo de la carne, a todas esas cosas que nos han apartado de Dios. Podemos empezar a renunciarlas. Dice, como seres humanos creemos y confiamos que Dios va a ser nuestra ayuda de hoy en adelante para poder vencer todo aquello que se oculta en nuestra alma y en la voluntad. Dice, bendito es el Señor Jesús. Dice, la voluntad del hombre trabaja. Denme un segundo. Me fui, no vamos a acabar esta clase aquí. Dice, el hombre tiene la voluntad soberana para escoger si hace lo bueno o lo malo. Dice, esto también le va a permitir decidir si quiere servir a Dios o al diablo. Bendito eres, Señor Jesús. Nosotros, mis hermanos, vamos a continuar la clase la próxima semana, porque esto es muchísimo. Y el pastor son las 9:05, le voy a hacer entrega del micrófono. Vamos a darles el último versículo si quieren apuntarlo. Romanos 12:1. Lo vamos a leer aquí, mis hermanos, pero me gustaría que lo puedan leer también en su casa. ¿Para qué? Para que podamos renovar y transformar nuestra alma. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que hacer que renovar y transformar nuestros pensamientos. Y al transformar y renovar nuestros pensamientos, ¿qué estaremos transformando también? Nuestra mente, nuestra alma, y asimismo la voluntad en la cual están basadas las emociones. Las emociones. Así que, mis hermanos, démosle un aplauso al Señor. Soy obediente, me dijeron, ¿tienes una hora? Digo, Señor, no quisiera seguir, pero pastor. No, hay que verlo al arrepentimiento que dijo. Al arrepentimiento, bueno, pues vamos a ponernos de pie entonces. Esta clase continúa. ¿Está bien? Okay. Bien. Bendito es el Señor Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojitos, mis hermanos. Sabemos que la clase continúa, ¿verdad? Y hay mucho más. La palabra de Dios es interminable. Por lo cual, nosotros no vamos a dejar de enseñar o de predicar la palabra de Dios hasta que Cristo venga. Porque siempre el Señor está queriendo cambiar y renovar nuestra mente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias te damos en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. En esta hora, Padre amado, te agradecemos, Señor, por la palabra que has traído a nuestra vida, Padre amado. En esta hora, Padre amado, bendito te pedimos, Señor amado, que seas tú, mi Señor amado, bendito el que nos dirija, Señor, a través de tu palabra, oh Rey de Gloria. Queremos, Señor, ser renovados, cambiados y transformados, Señor, en este proceso de reconocer, Padre amado, bendito, la voluntad de Cristo sobre nuestra vida, Señor amado. Queremos, Señor, renovar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, Señor amado. Llévanos a través de estos, Señor amado, estudios
que vamos a tener en esta semana, Señor amado, a reconocer, Padre amado, bendito, todo aquello que está oculto, Señor, en nuestra vida, Padre amado. Enseña a este pueblo, Señor amado, bendito, a que reconozcamos las debilidades como ser humano que aún hay en nuestras vidas, Señor amado. Permite que nuestros ojos sean esa lámpara, Señor, que cuando leamos tu palabra, Rey de Gloria, bendito Jesús, podamos ver, Señor amado, la verdad, Señor amado, sobre nuestra vida, Señor, la verdad que Cristo quiere cambiar y transformar, Señor. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos, esposas, mejores hermanos, mejores siervos y ministros, Señor, para gloria y honra tuya, Padre, en esta noche, Señor. Que sea el comienzo de muchas noches, Señor amado, de aprender, Señor amado, a renovar, Padre amado, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, la voluntad, Señor. En esta noche te la entregamos a ti, Padre. Obra sobre nuestra vida, Señor amado, que se haga la voluntad tuya sobre cada uno de nosotros, Señor. Nos has dado vida, una vida eterna y salvación, Señor. Por eso creemos, amado Rey de Gloria, que tú serás la ayuda, Señor, en toda debilidad que haya en nosotros, que tú serás la lámpara, Señor, en todo aquello que se oculta en nuestra vida. Usa, Padre, la lámpara de tu palabra sobre cada uno de nosotros. Discierne todo aquello que está oculto, Señor. Queremos ser libres para gloria y honra tuya, papá. Queremos servirte con la excelencia. Queremos ser, Señor, llamados hijos de Dios, Señor amado. Ser reconocidos, Padre amado, como tus hijos, amado, en verdad y en justicia, Señor amado, bendito. Que no haya mentiras sobre nuestras vidas, Señor. Queremos ser transparentes, Señor. Queremos ayudar, Padre amado, bendito, a aquellos que se encuentran en cautividad, en enfermedad, en tristezas, en depresión, Señor. Queremos ser esa lámpara en medio de las tinieblas. Oh Jesucristo, en esta noche te agradecemos, papá, porque creemos, Padre, que el Espíritu Santo posa de su Espíritu sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que pose tu Santo Espíritu sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que donde quiera que vayamos podamos sentir tu presencia. Que donde quiera que vayamos podamos tener la convicción, papá, que tú vas a un lado de nosotros caminando o sentado, Señor. Que podamos sentir esa confianza de hablar contigo, Señor, de día y de noche, Señor amado. Hacer comunión con tu palabra, con la oración, Señor amado, con los hermanos, papá. Permite, Señor amado, bendito, que seamos a imagen y semejanza tuya, papá. Oh bendito Jesús, te agradecemos, Señor. Y creo, papá, creo, Señor, que tu Espíritu Santo se va con cada uno de nosotros. Aún haya incredulidad sobre nuestras vidas, Señor, si somos merecedores, papá. El Espíritu Santo está en nuestra vida, Señor, no porque lo merezcamos, sino por tu gracia y misericordia es que está Él en nosotros, Señor. Levante su mano, declare que el Espíritu Santo está sobre usted donde quiera que vaya, en su entrada, en su salida. El Espíritu Santo es el que lo guiará a toda verdad y a toda justicia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Asimismo, dele gracias. Dígale: gracias te damos, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor amado, porque tu palabra y tu presencia se van donde mí, conmigo, Señor amado. Y no habrá ningún espíritu inmundo, no habrá ave que venga y coma de tu semilla, Señor amado. Porque tu semilla, Señor amado, ha caído en tierra fértil, una tierra que dará frutos al 100%, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos honra y gloria. Démosle un aplauso al Señor, porque Dios ha sido bueno. Créanlo, mis hermanos, que el Señor está con cada uno de nosotros. Gracias, Pastor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuánto le llevamos esta palabra con nosotros? Amén. Esta palabra no hay que agregarle, no hay que quitarle. Gracias, Señor. Vamos nosotros en nuestro corazón. Sabemos que nuestras propias concupiscencias los jalan para los pecados, pero creamos que el Señor los renueva. Pero nosotros depende de nosotros empecemos a forzarnos para ser cambiados y transformados. Sí, Señor. El Señor ya hizo todo por nosotros. A los de Facebook, Dios me los bendiga grandemente. Pronto les tendremos buenas y más que buenas noticias.
Hay muchos testimonios de esta semana, ¿eh? Sí, Señor Jesús. Hay muchos testimonios y aquí en Honduras tenemos 2 Sí, Señor. y en México tenemos 2 también, grandes testimonios. Y creemos que el Señor está obrando. Les agradezco por cada oración de ustedes Sí, Señor. y por los que oran también por nosotros en Facebook, para que el Señor siga obrando en grandes milagros, prodigios y maravillas. Creamos que el Señor puede cancelar cualquier cosa, cualquier enfermedad, cualquier cosa que haya el enemigo enviado a nosotros, puede ser cancelada. Señor. Y muy pronto les daremos esa noticia. Dios me los bendiga grandemente a los de Facebook. Gracias, Señor. Los de la iglesia